¿sí? Gloria a Dios. Ahora, en estos precisos instantes, nos estamos conectando en vivo y en directo a través de nuestra señal que domingo tras domingo sacamos a través de el Facebook Live. Entonces, rápidamente le vamos a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en el capítulo número 24 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el 25. Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo del 21 hasta el 25. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a reverenciar la poderosa palabra del Señor, la cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este va a ser la lectura base que nosotros vamos a tomar la tarde ya de hoy para conversar acerca de un tema que lleva por título la gran tribulación. Para los que les gusta siempre registrar, llevar notas, usted puede poner la gran tribulación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, podemos comenzar nosotros diciendo que según los resultados y los acontecimientos que están sucediendo en este mismo instante, en el mundo entero, no nos puede quedar la menor duda de que según las proyecciones, según lo que nosotros vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, estamos viviendo en la época más difícil y más delicada de los últimos tiempos de la humanidad. Y las Sagradas Escrituras claramente nos dicen que dentro de los grandes acontecimientos que tienen que ocurrir o suceder al final de los últimos tiempos, faltan por ocurrir tres grandes eventos, como lo son, en primer lugar, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, que fue un tema que predicamos la semana pasada. Si usted se quiere poner al corriente de lo que significa la gran tribulación, debo decir, el tema del rapto de la iglesia, pues lo invitamos a que usted pueda buscarnos en nuestro canal de YouTube como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Allí le invitamos a que se suscriba, a que usted pueda hacer un comentario, a darle like, a compartir esta información con otras personas que usted sabe que la necesitan. Entonces, faltan por ocurrir, según las Sagradas Escrituras, tres grandes acontecimientos. Número uno, o en primer lugar, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. En segundo lugar, la gran tribulación, que es el tema del cual nosotros vamos a conversar la tarde de hoy. Y en tercer lugar, la dispensación del milenio, que es un tema que pudiésemos tocar más adelante. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos vamos a formular el día de hoy es: ¿qué es o qué significa la gran tribulación? Y tal cual como su nombre lo indica, la palabra tribulación es sinónimo de aflicción, de muerte,
de angustia, de desesperación, y tiene que ver con un periodo de tiempo que ya está determinado, por el cual tiene que pasar o tiene que atravesar toda la humanidad, excepto la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Porque ya lo explicamos la semana pasada, Dios lo va a sacar del mundo y lo va a llevar para el reino de los cielos a través del rapto o del arrebatamiento, antes de que comience la gran tribulación aquí en la tierra. Yo pregunto, ¿cuántos creen que esto es así? Todos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, esa gran tribulación que va a experimentar toda la humanidad, escúcheme bien, no se puede comparar con ninguna otra situación de tragedias o de muertes que haya vivido el mundo en toda su historia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que será un periodo de tiempo donde todas las naciones de la tierra serán controladas y dirigidas directamente por el diablo a través de las figuras del anticristo, de la bestia y del falso profeta, a quienes se les otorgará la facultad de gobernar durante 7 años todas las naciones de la tierra. Entonces, será un periodo de tiempo tan malo que las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Apocalipsis que se le colocará a todos los habitantes de la tierra la marca de la bestia, como lo es el 666. Se derramarán durante ese periodo de tiempo los juicios de las trompetas, los juicios de los sellos, los juicios de las copas, y terminará ese periodo de tiempo con fenómenos naturales y con lo que ya nosotros también predicamos como la guerra de Armagedón, ¿ve? O una posible tercera guerra mundial. Y a raíz de todos esos acontecimientos, los seres humanos, dicen las Escrituras, que se intentarán quitar la vida, pero no podrán encontrar la muerte. Mire cómo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Mire cómo dice, refiriéndose ya al periodo de tiempo de la gran tribulación. En Apocalipsis 9 ya está ocurriendo la gran tribulación y dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ya usted ve, a raíz de todo lo que va a ocurrir durante ese periodo de tiempo, el hombre tratará de quitarse la vida, pero dicen las Escrituras que no conseguirá la muerte. Ahora, este periodo de tiempo de la gran tribulación también es conocido teológicamente en la Biblia como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y yo le voy a invitar a que usted vaya al Antiguo Testamento y en el libro de Daniel, en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27, para de esta manera comenzar a entender el origen o la raíz de la gran tribulación. Mire lo que dice Daniel 9 del 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esto es una revelación que Dios le estaba entregando al profeta Daniel. Y Daniel le estaba haciendo preguntas con respecto al destino final de su pueblo, de su nación, porque él estaba orando por su nación y su pueblo, y Dios le revela esta profecía, llamada la profecía de las 70 semanas. Y mire cómo comienza diciendo,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces, en la profecía de las 70 semanas que Dios le revela al profeta Daniel, nosotros encontramos una profecía que dice que cuando el pueblo de Israel saliera de la cautividad de manos del imperio babilónico para reconstruir la santa ciudad de Jerusalén, hasta la aparición de su Mesías, Jesucristo de Nazaret, dicen las escrituras que se cumplirían 69 semanas, porque primeramente nombró 7 semanas y después 62 semanas. Y si sumamos 62 más 7, son 69 semanas. Pero él viene diciendo que están determinadas 70 semanas. Y aquí se están cumpliendo 69 semanas. Ahora tenemos que entender también que el pueblo de Israel manejaba semanas de días, como la que nosotros conocemos, de 7 días en la semana, y manejaba semanas de años. Y aquí Dios le está revelando o le está hablando a Daniel, o que se está refiriendo a semanas de años. Entonces, si nosotros multiplicamos 70 semanas de 7 años cada uno, si decimos 7 por 7 son 49, y si le agregamos un 0, serían 490 años que Dios tenía determinado para el pueblo de Israel desde el momento en que saliera de la cautividad de Babilonia para reconstruir la santa ciudad de Jerusalén, y hasta la llegada del Mesías, en este caso se está refiriendo a Jesucristo de Nazaret, iban a pasar 69 semanas, es decir, 483 años, porque le estamos restando una semana. Ahora, posteriormente a eso, Dios congela el tiempo que estaba determinado para el pueblo de Israel y abrió un nuevo programa de tiempo desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret entregó su vida en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. ¿Ve? Un periodo de tiempo que nosotros conocemos como la gracia divina de Dios o tiempo de la gracia, y que aproximadamente iba a durar 2000 años. ¿Ve? Un programa que entonces Dios iba a desarrollar a través de un nuevo proyecto, pero ya no con Israel, sino con una nueva institución llamada la Iglesia de Jesucristo. Y ese periodo de tiempo o esa dispensación de la gracia, las escrituras dicen
ya lo hemos enseñado en otras oportunidades, que se acabaría o se agotaría con el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Ve? De lo que ya hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, a partir del rapto de la iglesia de Jesucristo, es que Dios va a activar nuevamente el tiempo que había quedado congelado para el pueblo de Israel, para que se complete la semana que le faltaba y se cumplan las profecías de las 70 semanas para el pueblo de Israel, porque quedaron en 69, que son 483 años, y faltaba una semana de 7 años para completar los 490 años. Entonces, este periodo de tiempo que le faltaba al pueblo de Israel esta semana de 7 años, es la que se va a cumplir dentro de la dispensación o del tiempo de la gran tribulación. Y mire, con respecto a eso, lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos dice en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, desde el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ya usted ve, no dice el catolicismo, no dice la doctrina del testigo de Jehová, no dice el islamismo, el budismo, no, dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? No es el fin de la humanidad todavía, sino el fin de una dispensación, el fin de un periodo de tiempo que Dios ya había determinado de 2000 años para tratar con otra institución de la que ya hablamos, que es la iglesia de Jesucristo, para que se termine ese periodo de la gracia con el rapto de la iglesia y comience entonces estos 7 años que nosotros estamos conversando, llamado la gran tribulación. Y sigue diciendo en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, del que lo que acabamos de leer ahorita, dice entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y termina en el 22 diciendo: y si aquellos días, refiriéndose a esos de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, refiriéndose a ese periodo de tiempo por el que ninguno anhelaría pasar, llamado la gran tribulación. Ahora, la siguiente pregunta que nos vamos a formular con respecto a este tema es: ¿cuándo comenzará este periodo de tiempo llamado la gran tribulación? Mire, ese periodo de tiempo de la gran tribulación no comenzará inmediatamente después del rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret aquí en la tierra, como creen algunas personas, sino que esto puede suceder después que pase un día, una semana, un mes o un año del rapto de la iglesia, porque a ciencia cierta nadie lo sabe. Y a partir de ese momento es que comenzará ese periodo de tiempo donde el diablo gobernará al mundo entero durante 7 años.
en ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación. Ahora, una señal que nos indica la Biblia de cuándo comenzará ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación es como nosotros leímos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 27, donde dice que cuando Israel confirme un pacto o un acuerdo de aparente paz y tranquilidad entre ellos los israelitas y sus principales países enemigos, escúchame bien, donde un personaje que en las Sagradas Escrituras se le conoce como el anticristo, aparecerá en el escenario mundial como un gran político y conseguirá una aparente solución para el eterno problema del Medio Oriente, que ha causado tanto desequilibrio, tanta guerra en esa región del mundo y donde se han agotado tantos proyectos de paz entre el pueblo de Israel y los países árabes, y donde ninguno de esos proyectos ha funcionado. Entonces, es cuando ese personaje, el anticristo, se convertirá en un líder mediador entre el pueblo de Israel y los países árabes del Medio Oriente, y conseguirán entonces un aparente pacto o acuerdo de paz y de tranquilidad, y logrará engañar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel bajará su guardia, porque firmó un acuerdo de aparente paz y de tranquilidad por 7 años, pero dicen las Escrituras que después de 3 años y medio, el anticristo los traicionará y los engañará, dominando al pueblo de Israel con el poderío de otras naciones de la tierra. Fíjese, si volvemos nosotros al libro de Daniel, vamos a volver a buscar aquí el libro de Daniel en el capítulo 9 y lo interpretamos ahora con la explicación que hemos venido dando. Mire cómo diría ahora, el Señor le estaba revelando a Daniel el significado de esta profecía de las 70 semanas y lo que iba a ocurrir con su pueblo en el futuro. Fíjese, el Señor le dice: Daniel, 70 semanas, es decir, 7 por 7 son 49, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, que es lo que vamos a ver que va a ocurrir con la gran tribulación, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, porque como ya les dije, ese periodo de la gran tribulación va a culminar con la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret aquí a la tierra, donde se desatará la guerra de Armagedón o esta posible tercera guerra mundial entre todas las naciones, ¿ve? Y que dará paso a una nueva dispensación, que es la que yo les hablé al principio, llamada como la dispensación del milenio. Y sigue diciendo entonces el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Es decir, le está diciendo aquí que el periodo de 490 años que Dios determinó para Israel iban a comenzar desde el momento que salieran de la cautividad del imperio babilónico, con el propósito de ir a restaurar la santa ciudad, Jerusalén, y hasta que llegase el Mesías príncipe. Dice aquí, hasta ese momento habrán 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, que multiplicado por 7 años da 483 años.
Y sigue diciendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ve? Y después el 26 dice, y después de las 62 semanas, porque primero ocurrieron 7 y después 62, cuando culmine la número 69, se quitará la vida al Mesías, que fue lo que hicieron con Jesucristo de Nazaret, mas no por sí, es decir, no fue por capricho de él, sino porque él venía a cumplir o a pagar un precio por toda la humanidad. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto ocurrió 70 años después que crucificaron a Jesucristo, cuando el general Tito del Imperio Romano destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta allí Dios congeló ese periodo de tiempo que tenía programado con el pueblo de Israel y quedó pendiente una semana. Pero concluye el versículo 27, ¿ve? Porque, como les decía, cuando Jesús pagó el precio por la humanidad, a partir de allí, Dios abrió otro periodo de tiempo llamado la dispensación de la gracia, ¿ve? Un tiempo determinado por 2000 años, que son los que se están agotando y que va a culminar cuando Cristo dentro de poco venga por su iglesia. Si acaban esos 2000 años, el tiempo de la gracia, activa Dios la semana número 70 y comienza la gran tribulación. Fíjese como dice el 27. Y por otra semana, que es la que le falta al pueblo de Israel, Israel confirmará el pacto con muchos, es decir, confirmará un acuerdo de paz con las naciones que inicialmente tuvieron guerra con ellos. Y después dice, y a la mitad de la semana, si estamos hablando de una semana de 7 años, ¿ve? A los 3 años y medio, ese personaje, el anticristo que los engañó haciendo ese pacto con la finalidad de que ellos pudieran reconstruir su tercer templo y pudieran adorar a Dios. Bueno, dice aquí que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ve? Aquí el anticristo les impondrá al pueblo de Israel el que no adoren ni sacrifiquen más sacrificios a su Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ya usted ve? Ahora, es interesante saber que después del 14 de mayo de 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas declararon al pueblo de Israel como una nación soberana e independiente de este mundo, los países árabes que estaban alrededor del pueblo de Israel juraron entre ellos y se aliaron entre ellos para pelear en bloque contra el pueblo de Israel, como sucedió en la guerra de 1948, la del 52, la del 54, la del 56 y la de 1967, que se llamó la Guerra de los 6 días, donde se unieron en bloque las naciones que estaban alrededor de Israel en el Medio Oriente para destruir al pueblo de Israel, y no pudieron porque Dios estaba con ese pueblo. Ahora, lo interesante es que estos mismos países árabes del Medio Oriente que habían entrado en conflicto con el pueblo de Israel, como Egipto, como Jordania, mire, ahora han firmado acuerdos de paz con el pueblo de Israel. Por ejemplo, Egipto y Jordania lo hicieron en el año 1979. Luego, Marruecos, Mauritania y Túnez, que están en el norte de África, lo hicieron en 1994. Posteriormente, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein lo hicieron en el año 2020 y la nación de Omán lo hizo en el año 2021, tal cual
como lo describió la Biblia hace más de 2700 años en el pasado. Ahora, todo esto viene como una señal que ya estaba profetizada en la Biblia, que antes de que comience la gran tribulación, primero el pueblo de Israel firmaría un pacto de aparente paz y tranquilidad con los países árabes, para que después pueda comenzar ese periodo de tiempo llamado la gran tribulación. Pero debo decirle que aún falta la firma con uno de los países más importantes de esa región, como lo es el país de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita viene a ser el país de mayor influencia entre el resto de los demás países del Medio Oriente. Y además porque Arabia Saudita piensa y cree que Jerusalén tiene que ser la capital de Palestina, que es el gran conflicto que hay entre los israelitas y los palestinos en el Medio Oriente. Y eso, a mi manera de ver, pareciese imposible, pero vamos a ver más adelante cómo se desenlaza todo eso. Entonces, este periodo de la gran tribulación comenzará en el momento en el que el pueblo de Israel confirme su pacto de paz con los países del Medio Oriente, donde estará la figura del anticristo, quien utilizará la estrategia o una estrategia para garantizarle al pueblo de Israel la reconstrucción del tercer templo, del cual vamos a conversar, vamos a estudiar mucho más adelante. ¿Ve? Entonces, para que ellos tengan el derecho de reconstruir el tercer templo, que está ahorita debajo de la mezquita de Omar, y tengan el derecho de adorar a su Dios. ¿Ve? Porque ahorita los israelitas dicen actualmente que ya ellos tienen la tecnología moderna y suficiente para reconstruir ese templo en menos de 3 días. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿no? Ahora, lo más significativo de todo esto es que esos países que van a firmar acuerdos de paz con el pueblo de Israel, como les decía, fueron los mismos países que hace años querían eliminar del globo terráqueo al pueblo de Israel. Y la razón de este cambio es porque Irán, que es un país poderoso en el Medio Oriente, un país que ha venido desarrollando el uranio 235 para construir una bomba nuclear, hace poco tiempo bombardeó unos campos petroleros de Arabia Saudita y ningún país del mundo se metió a defenderlo. Y ahora todos esos países árabes del Medio Oriente están buscando protección en el único ejército del mundo que ya ha demostrado su gran capacidad de reacción para vencer a otros países enemigos que estén a su alrededor. ¿Cuánto me van siguiendo? Amén. Gloria al nombre del Señor. Otra señal que nos indica el comienzo de la gran tribulación es el desapego que últimamente los países árabes tienen con la mezquita de Omar, un templo donde convergen todos los países musulmanes, todos los países árabes del mundo, ¿ve? Y ellos han venido cediendo parte de ese territorio al pueblo de Israel, porque ahora ellos están concentrados o enfocados en desarrollar la idea de convertir a Irak en el centro de adoración mundial. Ya esto fue una noticia que salió también a través de los medios de comunicación, donde se reunieron para unificar una sola religión en el mundo. Y entonces se van a unir el catolicismo con el islamismo y el hinduismo, pero el islamismo quiere convertirse en la religión oficial de todo el mundo entero. Y entonces están construyendo en Irak un inmenso templo donde todas las naciones del mundo puedan ir y adorar allá
como el pueblo de Israel lo hace en su tierra. Ahora, la siguiente pregunta que nosotros nos formulamos con respecto a este tema es: ¿por qué, si Dios es tan bueno, por qué va a permitir este periodo de tiempo llamado la gran tribulación para toda la humanidad? Porque hay personas que se preguntan, bueno, si Dios es tan bueno y quiere lo mejor para la humanidad, ¿por qué? Piden explicaciones, ¿por qué Dios va a permitir ese periodo horrendo llamado la gran tribulación? Y yo lo voy a invitar a que usted lea conmigo una poderosa revelación que usted va a recibir en el libro de Isaías, en el capítulo 24. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 24, y lea conmigo desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Mire la respuesta que Dios nos da a esta pregunta. Mire, la tierra será enteramente vaciada, la tierra, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, hablando de la tierra, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho y porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Porque eso es lo que va a ocurrir en la gran tribulación, donde se cree que más de la mitad de la población mundial va a dejar de existir. Unas 3/4 partes de la población del mundo desaparecerán. Ahora, volvemos a la pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué va a permitir que ocurra la gran tribulación? Y aquí nosotros acabamos de leer la respuesta. Número 1, porque los habitantes de la tierra traspasaron las leyes de Dios. Número 2, porque los habitantes de la tierra falsearon el derecho que tenían todos los seres humanos. Y número 3, porque los habitantes de la tierra quebrantaron el pacto sempiterno. 3 razones del por qué Dios va a permitir que ocurra la gran tribulación. Porque Dios va a permitir que el diablo durante un periodo de 7 años gobierne a todas las naciones de la tierra. ¿Ve? Número 1, ya lo dijimos, porque los habitantes de la tierra traspasaron las leyes de Dios. Número 2, porque los habitantes de la tierra falsearon el derecho. Y número 3, porque los habitantes de la tierra quebrantaron el pacto sempiterno. Y como Dios es un Dios de orden, pues Él no puede dejar pasar por debajo de la mesa la desobediencia de los seres humanos. Vamos a explicar un poquito cada uno de estos puntos. En primer lugar, Dios va a permitir que acontezca o suceda la gran tribulación porque los seres humanos traspasaron las leyes de Dios. Y Dios, como autor y como legislador de la ley, solamente Él tiene la capacidad de decirnos qué verdaderamente es bueno y qué verdaderamente es malo para la humanidad, para los seres humanos. Y el mundo actualmente está al borde de un precipicio producto del desconocimiento, de la desobediencia y de la ignorancia de la ley que Dios había establecido para la humanidad. Porque hoy día los habitantes de la tierra a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando
malo. ¿Ve? Entonces, podemos decir que cuando Dios creó al ser humano, Dios le puso límites y le puso leyes y le entregó esas leyes en las manos al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel las compartiera con el resto de la humanidad. ¿Ve? Y así sucedió. Pero los seres humanos, las demás naciones, traspasaron esas leyes de Dios. Y cuando la maldad de los seres humanos rebosa la copa, mire, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que meter su mano y actuar en la vida de los hombres. Y como ejemplo de todo esto que le estoy diciendo, mire, tenemos el caso del gran diluvio que un día vivió toda la humanidad. Así como también ocurrió con aquella gran ciudad llamada Sodoma y Gomorra, donde ambos casos llegaron al punto de rebosar la copa de la maldad y Dios tuvo que intervenir, derramó su juicio y los destruyó. ¿Por qué? Por malos, porque transgredieron la ley de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿qué leyes han traspasado los seres humanos? Anote, han traspasado las leyes morales que tienen que ver con el respeto a Dios y con el respeto a los hombres. Dios, a través de los mandamientos, le estableció leyes y le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y que han hecho los seres humanos, ahora creen en todo menos en Dios. Dios fue el que dijo, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás. ¿Y qué es lo que está haciendo el ser humano hoy día? Transgrediendo estas leyes. Y está llevando como si fuese una vida normal. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando malo. Entonces, traspasaron leyes morales, han traspasado leyes judiciales, han traspasado leyes humanitarias, han traspasado leyes del trabajo, leyes sanitarias, mire, leyes de buena alimentación. Y cuando el ser humano quebranta estas leyes de Dios, mire, el ser humano se estanca. ¿Ve? El ser humano estanca su crecimiento espiritual, su crecimiento físico y su crecimiento material. Y entonces es cuando el ser humano comienza a conocer la muerte, comienza a conocer el dolor, la tristeza y todo lo que está a su alrededor. Y al final, la idea de Dios era que el hombre fuera obediente, que el hombre no traspasara esas leyes para que no le fuese mal en la vida. Porque al traspasar esas leyes, mire, el hombre queda de espaldas a Dios y se convierte en una presa fácil en manos del diablo. ¿Ve? Porque el único que te puede defender del diablo es el Dios que creó los cielos y creó la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en estos últimos tiempos, el ser humano ha venido incrementando el quebrantamiento de estos límites que Dios estableció y estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos llenando la copa de la ira que va a rebosar la paciencia de Dios y es por eso que Dios va a permitir que ocurra la gran tribulación. ¿Cuántos me van siguiendo hasta el momento? Gloria a Dios. El mundo, mire, en el mundo hoy día se ha perdido todo tipo de sensibilidad por la vida de otros seres humanos. Y le digo, si no hay beneficios económicos por delante, mire, dejan morir a cualquier persona en una cama de hospital, dejan morir a cualquier persona en una cárcel o dentro de la sociedad. Y es por eso que tiene que haber justicia para castigar la desobediencia y las atrocidades que se han cometido en la humanidad. Esto es traspasar las leyes de Dios. ¿Usted sabe cuántas personas están presas y son inocentes? ¿Usted sabe aquí en España cuántos casos hemos escuchado donde los hijos dejan morir a sus padres, los ancianos, para cobrar una herencia? Eso es traspasar
las leyes que Dios estableció en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, porque traspasaron la ley de Dios. En segundo lugar, Dios va a permitir la gran tribulación, porque los habitantes de la tierra o los seres humanos falsearon el derecho. Observe los casos de maldad en los que los seres humanos han falsificado la verdad por la mentira. Mire, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros los seres humanos? En el año de 1970, por primera vez, se comenzaron a legalizar el derecho al aborto en algunos países del mundo y argumentaron cualquier serie de falsedades para legalizar el aborto y quitarle el derecho a la vida a un ser que se estaba formando en el vientre de una mujer. Y según algunos reportes de la Organización Mundial de la Salud, hoy día se producen más de 25 millones de abortos por año. Cada año llevan un registro de aproximadamente 25 millones de abortos en todas las naciones de la tierra en 365 días. Ahora, si eso nosotros lo multiplicamos por 53 años, que desde 1970 hasta 2023 son 53 años, mire, esos 53 años por 25 millones de abortos al año nos va a arrojar la espantosa cifra de 1.325 millones de bebés que nunca tuvieron la oportunidad de venir a este mundo por causa del aborto. Es decir, que esta transgresión que fue legalizada ha provocado más muertes en todas las guerras, más muertes que todas las guerras del mundo. Y estamos hablando solamente de 53 años. ¿Y sabe usted quién se beneficia de toda esta maldad? Directamente el diablo. Porque en la antigüedad existía un espíritu inmundo que se movía detrás de un dios pagano llamado Moloch. Y Moloch era el que le exigía a sus creyentes o a sus seguidores que le ofrecieran sacrificios de niños o de bebés recién nacidos. Y hoy día nosotros podemos ver que ese mismo principado satánico es el que está regresando con fuerza contra la humanidad, transgrediendo las leyes de Dios y manipulando el derecho a la vida que tiene todo ser humano aquí en la tierra. ¿Cuánto me van siguiendo hasta el momento? Gloria a Dios. Entonces, por todas estas atrocidades, es que los seres humanos tienen que atravesar la gran tribulación. ¿Me dice amén o me dice ayayay? Seguimos. Posteriormente a la legalización del aborto, se legalizó el derecho de adopción de los niños por parte de un matrimonio homoparental, es decir, un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres del mismo sexo, con la finalidad y el propósito de formar, entre comillas, una familia. Ahora yo me pregunto, ¿quién le dijo al ser humano que una familia se construye con dos seres humanos del mismo sexo? Porque quien diseñó la familia fue Dios. Y para que esto funcionara fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y fue cuando le hizo una mujer y le puso a su lado la ayuda idónea. Esto está más que clarito. Si nosotros hacemos un ejercicio mental y llevamos a dos hombres o a dos mujeres hacia una isla y los dejamos solos en ese lugar por 50 años, cuando nosotros regresemos, esas personas o estarán viejas, estarán solas o estarán muertos y estarán extinguidos porque no se pudieron reproducir. Pero si nosotros hacemos ese mismo experimento con un hombre y con una mujer, cuando a la vuelta de 50 años, cuando nosotros regresemos, mire, usted se va a conseguir con una gran familia
encabezada por abuelos, por padres, por hijos, por hermanos, por primos, por tíos, por nietos, por sobrinos, porque este fue el diseño original de Dios. ¿Me va siguiendo hasta el momento? Gloria al Señor. Ahora, lo más lamentable, escúchame, y aterrador de todo esto, es lo que desde hace 2 años se ha venido debatiendo en algunas universidades del mundo y en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. El derecho a la pedofilia. Es decir, que en este momento están manipulando las leyes universales, escúchame bien, para que un adulto pueda tener el derecho legal de tener relaciones sexuales, pero con niños inocentes. Hay un movimiento que se llama el movimiento MAP, M-A-P, que en inglés son las siglas de Minor Attracted Person, que quiere decir personas adultas atraídas por menores de edad. Este grupo le está solicitando a la Organización Mundial de la Salud que se elimine la pedofilia como un trastorno sexual y que esta inclinación se vea como algo normal en la vida de los seres humanos. Y de esta manera han comenzado a aportar argumentos manipulados para poder defender sus intereses sexuales sobre los niños y sobre los adolescentes que hay en el mundo entero. Mire, estos desadaptados mentales dicen que si al hombre ya se le otorgó el derecho de casarse con otro hombre o a una mujer casarse con otra mujer, como lo ha sucedido con el matrimonio homoparental, entonces ellos dicen que ellos también tienen derecho a decidir si quieren convivir con un niño o con una niña de 9 años o de 11 años de edad. ¿Qué les parece? Este movimiento argumenta, y cito textualmente, dicen: nuestra orientación sexual debería ser aceptada por la sociedad, pues tener 40 años y enamorarse de una niña de 9 o de 11 añitos mientras no se cometa delito debe ser un derecho para los seres humanos y estamos en completa libertad de hacerlo y expresar lo que diga nuestro corazón. ¿Qué le parece a usted esta semejante atrocidad? Y lo dicen públicamente y lo están debatiendo y lo están argumentando ante el Congreso de las Naciones y en las universidades de cada país. Mire, y cuando la humanidad llega a estos extremos de utilizar los principios de los derechos humanos para introducir leyes en el Congreso de una nación con la finalidad de legislar leyes que le permitan a un adulto poder tener relaciones sexuales con niños inocentes en la vida, quiere decir que estamos llegando al colmo de toda maldad, porque esto es un auténtico ataque diabólico en contra de la inocencia de los niños. Y meterse con los niños, mire, los seres más inocentes del mundo entero, no tiene perdón de Dios, a mi manera de ver las cosas. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret fue el que dijo o llegó a decir que de los niños es el reino de los cielos. De tal manera que cuando se meten con los niños, los ángeles que Dios tiene alrededor de los niños van directamente y le dicen a Dios lo que están maquinando, lo que están planificando en contra de los niños. ¿Y cómo cree usted que va a reaccionar Dios? Dios tiene que intervenir, porque si en aquel entonces Dios castigó a un pueblo llamado Sodoma y Gomorra por causas del libertinaje, por causa de la inmoralidad sexual que se había desatado en aquel entonces, mire, yo debo decirles que si Dios lo castigó a ellos por su inmoralidad sexual, ellos que no se metieron con los niños fueron castigados por la mano de Dios. Ahora, imagínese usted si se llegan a legalizar estas leyes
en todos los países del mundo en contra de los niños. Imagínese usted cuál va a ser la reacción de Dios en contra de las naciones de la tierra. Y es por eso que tiene que existir una gran tribulación. Y actualmente hay países, que no se los voy a citar, pero tengo aquí aproximadamente 11 o 13 países donde actualmente ya esto está funcionando. El movimiento de la pedofilia. Y en tercer lugar, ¿por qué Dios va a permitir la gran tribulación? Porque los seres humanos quebrantaron el pacto sempiterno. Mire, el pacto sempiterno que hacen dos personas cuando se casan es que hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, ellos van a vivir juntos. Y esto es lo que se logra en el matrimonio. Porque el matrimonio es la base fundamental de la familia. Y hoy día han sufrido cualquier cantidad de ataques de todo tipo, de todos lados, hasta el punto de que hoy día se fomenta más bien la relación de parejas sin ningún tipo de compromiso alguno. Cuando anteriormente usted quería convivir con una persona, usted primero tenía que casarse con esa persona. Hoy día, bueno, se hace todo lo contrario. Sin ningún tipo de compromiso, pues a las primeras de cambio, en los primeros contactos, mire, los hombres y las mujeres se están entregando en espíritu, en alma y en cuerpo. Mire, sin conocerse, sin conocer el trasfondo, sino en el primer contacto, a las primeras de cambio. Entonces, es por esto que Dios va a permitir que las naciones de la tierra, que el mundo entero atraviese por esa gran tribulación. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes de Dios, porque falsearon el derecho que teníamos todos, el derecho a la vida, el derecho para ustedes contar, y porque quebrantaron el pacto sempiterno. Es por eso, entonces, que Dios va a permitir que ocurra o que acontezca la gran tribulación. Ahora, yo me quiero dirigir hacia las personas que en este momento nos han venido escuchando, han venido siguiéndonos a través del Facebook Live y entendieron lo que hay detrás de la gran tribulación y no quieren bajo ningún concepto atravesar o vivir ese periodo de tiempo. Entonces yo le voy a invitar a que usted pueda abrir su corazón y usted puede repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, te felicitamos porque dice la palabra que te convertiste ahora en un hijo de Dios y como hijo de Dios, pues ahora estás en la lista de aquellas personas que Jesucristo va a venir a buscar cuando suenen las trompetas para llevarnos al reino de los cielos y donde va después a comenzar la gran tribulación. Si no tienes una congregación donde reunirte, te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a través de este mismo medio por el Facebook Live, o nos puedes sintonizar a través de la plataforma del Zoom. Te invitamos entonces a las 5 de la tarde, hora canaria, para que te conectes con nosotros y puedas recibir revelación de la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.